A ver, te lo voy a decir como lo he venido sintiendo yo, porque este tema del jardín del Edén no es tan simple como nos lo contaron. De hecho, cuando lo empiezas a mirar sin esa capa religiosa, se vuelve hasta incómodo, como si hubiera algo ahí que no termina de cuadrar, porque siempre nos dijeron que era el inicio perfecto, que todo estaba en orden, que el ser humano vivía en plenitud, pero al mismo tiempo había una restricción muy clara, muy específica. No puedes acceder al conocimiento, y eso no sé, pero no suena a libertad, suena más bien a un límite muy bien puesto. Y entonces empiezas a rascarle tantito y dices, a ver, si todo era tan perfecto, ¿por qué había algo que no podías ver? ¿Por qué el conocimiento estaba restringido? ¿Por qué una cosa es vivir en armonía y otra muy distinta es no tener acceso a entender lo que estás viviendo? Y ahí es donde la historia empieza a cambiar de forma, porque ya no se siente como un paraíso en el sentido pleno, se siente más como un estado contenido, como si hubiera un punto hasta donde podías existir, pero no más allá. Y luego aparece una figura que siempre nos dijeron que era la mala, la serpiente. Pero si la observas sin ese prejuicio, lo único que hace es abrir una pregunta, ni siquiera te obliga, ni siquiera te manipula de una forma evidente. Simplemente pone sobre la mesa la posibilidad de que puedas saber más de lo que te dijeron que podías saber. Y eso, si lo piensas bien, no es corrupción, es más bien como apertura, es incomodidad. Sí es incómodo, pero también es el inicio de algo, porque después pasa lo más interesante de toda la historia. Y la mayoría no nos detenemos ahí. Comen del fruto y no pasa nada de lo que se suponía que iba a pasar. No hay destrucción, no hay muerte inmediata, no hay castigo en ese instante. Lo que ocurre es mucho más sutil y mucho más profundo. Se dan cuenta, empiezan a verse, empiezan a percibirse de otra manera, como si algo dentro de ellos se hubiera encendido. Y ese momento es clave, porque ya no tiene que ver con una falta, tiene que ver con un cambio de estado. Es como cuando en tu vida entiendes algo que ya no puedes desentender, algo que ya no puedes ignorar aunque quisieras. Y a partir de ahí, todo se mueve porque ya no puedes habitar las cosas de la misma forma que antes. Y entonces, la famosa expulsión empieza a tener otro sentido, porque ya no se siente como un castigo arbitrario, se siente más como una consecuencia natural de haber cruzado cierto umbral. Ya no puedes quedarte donde estabas porque ya no eres el mismo que entró. Ahora, si esto lo llevas todavía más profundo, hay interpretaciones que dicen que el Edén no era tanto un lugar físico como un estado de conciencia, un estado donde no había conflictos, sí, pero tampoco había autoconciencia plena, donde todo estaba dado, pero tú no necesariamente participabas desde una comprensión real de lo que eras, como si estuvieras funcionando dentro de un sistema que te contenía. Y entonces, ese fruto deja de ser una fruta literal y se vuelve algo más, algo mucho más interesante. Se vuelve acceso, se vuelve activación, se vuelve ese momento donde algo dentro de ti se desbloquea y empiezas a percibir más de lo que antes podías percibir. Y claro, eso tiene un costo porque ya no puedes regresar a la comodidad de no saber. Y aquí es donde a mí me cambia completamente la historia, porque tal vez el Edén nunca fue el objetivo final. Tal vez fue una etapa, un estado inicial, un punto de partida, y lo que llamamos caída en realidad fue el inicio de la experiencia consciente con todo lo que eso implica: confusión, dolor, búsqueda, pero también posibilidad, elección y una verdadera libertad. Porque si lo piensas bien, un lugar donde no puedes cuestionar, donde no puedes acceder al conocimiento, donde no puedes decidir desde la conciencia, puede ser muy cómodo, pero no necesariamente es plenitud. Y entonces, todo este tiempo igual hemos estado interpretando la historia al revés, pensando que perdimos algo que deberíamos recuperar, cuando en realidad lo que ocurrió fue que entramos a un nivel donde por fin podemos darnos cuenta de lo que somos, aunque eso sea mucho más incómodo. Y por eso hoy, cuando alguien empieza a sentir que algo no le cuadra, que ya no encaja en lo que antes le parecía normal, que empieza a cuestionar su realidad, su entorno, incluso a sí mismo, no está fallando, no está perdido, está en ese mismo punto, en ese momento en donde algo se rompe, pero no porque se esté destruyendo, sino porque se está viendo por primera vez. ¿Qué pasó con el Edén?